La escena comienza aparentemente tranquila, pero guarda una de las lecciones más profundas registradas en el Evangelio de Marcos. Los discípulos entran en la barca con Jesucristo después de escuchar una simple instrucción: pasemos al otro lado. No había ninguna advertencia de peligro, ninguna señal de que algo saldría mal. Y ahí está la primera gran enseñanza. No toda tormenta significa que estás fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que las dificultades son señal de error, de alejamiento o incluso de castigo. Pero esta historia muestra lo contrario. Ellos estaban exactamente donde Jesús quería que estuvieran. La tormenta no era señal de desobediencia, sino parte del proceso. Esto cambia completamente la forma en que vemos nuestras propias crisis. No todo viento en contra es un desvío, a veces es parte del camino. Mientras la barca era sacudida por las olas y el miedo se apoderaba de todos, un detalle llama la atención. Jesús estaba durmiendo. En medio del caos, Él descansaba. Esto revela el segundo punto. La presencia de Jesús no elimina los problemas, pero cambia completamente el final de la historia. Él no impidió que la tormenta comenzara, pero garantizó que no tendría la última palabra. Muchas personas creen que seguir a Dios significa vivir sin dificultades, pero la realidad es que la diferencia no está en la ausencia de tormentas, sino en quién está dentro de la barca contigo. Y aquí va algo importante. Si este mensaje está teniendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal, porque contenidos como este pueden fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. A medida que la desesperación aumenta, los discípulos despiertan a Jesús con una pregunta cargada de emoción. ¿No te importa que muramos? Este momento revela la tercera enseñanza. El miedo tiene el poder de hacerte olvidar quién está a tu lado. Aquellos hombres ya habían visto milagros, ya habían presenciado cosas extraordinarias, pero bastó una tormenta para que todo eso fuera opacado por el miedo. Y esto nos pasa todo el tiempo. En medio de las crisis olvidamos promesas, olvidamos liberaciones, olvidamos quién es Dios. El miedo distorsiona la realidad y nos hace ver solo el problema, nunca la presencia. Entonces, Jesús se levanta. Sin esfuerzo, sin ritual, sin alarde, solo con autoridad. Mira al viento y dice: «Cállate, enmudece». Y de inmediato todo cambia. El mar se calma, el viento se detiene, y el caos da lugar a la paz. Aquí está el cuarto punto. Jesús tiene autoridad sobre el caos. No importa el tamaño de la tormenta, no importa el nivel de desesperación, una sola palabra suya es suficiente para cambiarlo todo. Esto nos muestra que el control nunca estuvo en manos del viento ni de las olas, sino siempre en las manos de Él. Pero quizá el punto más profundo llega después del milagro. Jesús mira a los discípulos y hace una pregunta desconcertante. ¿Por qué tienen tanto miedo? Aún no tienen fe. Esto revela la quinta y más impactante enseñanza. La mayor tormenta no estaba afuera, sino dentro de ellos. El problema no era solo el mar agitado, sino el corazón dominado por el miedo. Porque cuando la fe es pequeña, cualquier viento parece destructivo. Pero cuando la fe se fortalece, incluso las mayores tormentas se convierten en oportunidades para ver el poder de Dios actuar. Esta historia no es solo sobre un milagro del pasado, es sobre cómo reaccionas hoy en medio de tus propias tormentas. Porque al final, la pregunta sigue resonando. ¿Quién está en control de tu barca? ¿El miedo o la fe? Pero quizá el punto más profundo llega después del milagro. Jesús mira a los discípulos y hace una pregunta desconcertante. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Esto revela la quinta y más impactante enseñanza. La mayor tormenta no estaba afuera, sino dentro de ellos. El problema no era solo el mar agitado, sino el corazón dominado por el miedo. Porque cuando la fe es pequeña, cualquier viento parece destructivo. Pero cuando la fe se fortalece, incluso las mayores tormentas se convierten en oportunidades para ver el poder de Dios actuar. Esta historia no es solo sobre un milagro del pasado.
es sobre cómo reaccionas hoy, en medio de tus propias tormentas, porque al final, la pregunta sigue resonando. ¿Quién está en control de tu barca, el miedo o la fe?